le voy a resumir la obra de la tía Tula. La tía Tula fue escrita por el escritor de Miguel Unamuno. Este escritor que nació en Bilbao en el año 1864 y murió en Salamanca en el año 1936. Esta obra fue lanzada en el momento que Miguel Unamuno escribió esta obra. Que Miguel Unamuno tenía 40 y siguiendo años, pero en realidad Miguel Unamuno publicó esta obra en el año 1921 cuando tenía 56 años, y que de todas maneras esta obra se compara mucho con una obra que llama de Sangre de Cristo, algo así. Me parece que de todas maneras, aunque bueno, esta obra los personajes principales la tía Tula, aunque Rosa y el otro la Miro. De todas maneras, en esta obra se trata como más de la vida de Tula, donde tras la muerte de su madre como que comienza a tomar el poder de su familia, y que de todas maneras le usted continuidad a esta obra. Esta obra comienza donde Rosa se enamora del amigo. En esta, el amigo que era como más mayor que Rosa, y la tía Tula, como era más de religión y todo eso, entonces la tía Tula le dijo pues también al amigo que querían casarse. En este el amigo pues ahí eso, como que la tía Tula comenzó como bastante a insistirle y eso, entonces el amigo aceptó, pero tal cual, antes de que la tía Tula le dijera al amigo que casara, que el amigo le iba a confesarle la verdad, que el amigo no estaba enamorado de ella, sino que no estaba enamorado tanto de Rosa, sino que era de ella, de Tula. Entonces, pero como no alcanzó a decir, primero le ganó el tiempo, como que fue la tía Tula, primero le ganó el tiempo. Entonces ahí Ramiro decidió como aceptar eso. Entonces ahí fue donde Tula fue a decirle al padre que los casara, a Rosa con la amiga. Entonces ahí se casaron. Esa cuida la vida de relación de su... Entonces ahí se casaron. La tía Tula quería como que ellos se casaran rápidamente, porque de todas maneras que la tía Tula requería mucho como la religión. Entonces eso no era tan discutidamente, y entonces decidieron casarse. Entonces la tía Tula decidió que una tuviera, y eso, como ya estaban casados, debían de tener hijos. Entonces ellos tuvieron los primeros hijos. Entonces ahí me olvidé, y pues entonces ahí fue donde Rosa quedó embarazada de su primer hijo,
que embarazada el primer hijo. Entonces ¿qué? Entonces Tula le dijo a Losa que lo tuviera. Y le dijo a Losa que lo tuviera y siendo lo que quería se hacía cargo. Entonces, ¿qué? Entonces ahí fue donde ¿qué? Pero donde ¿qué? Donde cuando Losa iba a tener al hijo, como que le dijeron los doctores. Y de la vaina de eso también apenas la tía, aunque ella apenas pero allá al doctor y que esto también el doctor le dijo a los familiares que ese parto que iba a ser de muy esto como que hace como muy no sé como que hace como que muy alto riesgo se llama eso. Pero entonces después de eso pues entonces ahí fue donde tuvo su primer hijo, que le llamó. Y otra cosa que me había olvidado, que la tía Tula no se llama Tula, sino que se llama Luis, de que una mujer recta, religiosa y de moral intachable. Y lo otro era que también se me había olvidado contar que la tía Tula que había obligado a Losa a casarse con Ramiro. Pero que Ramiro prefería comársela como a Luis. De todas maneras aunque Losa y de todas maneras las dos hermanas esas Losa con Luis eran dos jóvenes que no tenían papá ni mamá, que envié con su tío materno, Primitivo, se llama Primitivo. Entonces ahí fue donde pasa eso. Y siguiendo esto a la parte donde Losa está teniendo al hijo. Entonces ahí fue donde doctor le dice que tal que queda un embarazo de alto riesgo. Entonces ahí tienen a Ramiro. Se llamaba Ramiro, pero le decían Ramiro. Su nombre se lo pusieron fue por el nombre del padre, de Ramiro Cuadrado, algo así que llama. Entonces ahí fue donde bueno, aunque tuvo primer hijo, entonces la tía Tula le dijo, que Luis le dijo a Losa que de los hijos se hacía cargo ella. Entonces ahí fue donde te quedó seriamente que ahí que dice que se encargaba como en la ocasión y eso. Entonces ahí fue donde tuvieron ahí y esto. Entonces ahí fue donde tuvieron al primer hijo y eso, y de todas maneras ahí fue donde tuvieron a la Midín y eso. Pero después de eso
Después de eso, esto, entonces quedó embarazada. De todas maneras, pero esta vez este fue ¿de quién? De Rosita, de Rosa, sí, de Rosa. De Ramiro, pero la hija, aunque haya sido una hembrita, se había llamado Rosa. Entonces, ¿qué? Entonces ahí fue, el doctor le avisó como que ella no podía tener ya más hijos y eso. Entonces ahí fue donde me preocupaba. Entonces ahí fue donde ¿qué? Entonces ahí fue donde ¿qué? Donde con Rosita fue lo mismo. Esto ¿qué? Pasó lo mismo que con la Mirin. La tía tú le lo quitó a la mamá y eso. Pero de todas maneras, bueno, pues eso tuvieron a Elvira. Elvira fue como la tercera hija, pero también ahí fue que, entonces ahí fue donde qué, entonces donde Elvira, después donde qué, donde Rosa tuvo como una complicación en el parto. Entonces ahí fue que, entonces ahí fue donde Rosa murió por una alteración en el parto. Entonces un amigo esperando a que le dijeran, entonces ¿qué? Entonces el Luis le dijo a quién, le dijo a usar a mí, no sé que no le podía ir ni nada, porque él tenía que estar con la hermana. Entonces ¿qué? Entonces ahí fue donde casi todos ¿qué? Entonces ahí fue, entonces a mí ahí fue normalito, fui yo con la hermana de Luis. Entonces ahí fue. Después de eso, bueno, Rosa le pide su última voluntad a Luis, donde dice que tiene que cuidar bien a sus hijos y que no permita que sus hijos sean madrastra. Bueno, entonces de ahí, después, bueno, entonces ha pasado el tiempo, Ramiro decide como era la palabra, que Ramiro decide como echarle los perros de nuevo traje Luis. Entonces ahí fue donde entonces ahí fue donde ¿qué? Bueno, entonces en ese momento apenas media Rosa para pasar un tiempo, como medio año o menos. Pero, entonces ahí fue donde esta, bueno, entonces ahí como Ramiro con ese chile como poniendo a comenzar como piropos a Luis, entonces el no acepta y eso. Entonces ¿qué? Entonces Ramiro en ese momento
aparece un nuevo personaje, la cual se llama Manuela. Manuela, que queda la sirvienta de Tula. Manuela era la sirvienta de Tula, que la cual porque ahí es donde donde ella era ¿cómo le digo? Que Manuela era como una sirvienta, o era como una empleada de servicio, pero en ese entonces se decía sirvienta, que era como Manuela era la sirvienta de la casa de Tula y de Amido. Aunque este personaje aparece ya lo último, donde como digo, pobre, usted Manuel aparece como una donde entonces ahí es donde Manuela se casa con el amigo y entonces ellos dos que tienen ellos dos tienen como una hija, la cual se llama Manuela también. Entonces la tía Tula también se la quita, como la quitó a Loza. De todas maneras, pero la tía Tula, Luis, no le quita a los hijos por mal. Se lo quita porque lo quita como para que prendan moales y eso, y para que no vean la vida carnal. La vida carnal significa ser como la vida carnal es como cuando tienen sexo y eso, los hombres. Entonces ahí es donde entonces ahí es eso. Bueno, hasta pasar el tiempo, Luis venía como a sus sobrinos, como de toda vaina de sexo, que era para los colegios, que no le dieran clase de sexo ni nada. Entonces ahí fue donde donde de todas maneras ahí fue donde también ahí fue donde y tras pasar los años, era Mirin se consiguió una muchacha como novia y eso, la cual se llama Cadía. Entonces esta, aunque queda la esposa de la Mirin, y entonces ahí es donde la verdad como que no le sirve tanto. Yo no sé. No sé. Me pregunta a mí como herramientas. Yo la única herramienta que le hago a usted es el alicate. Yo no sé. De todas maneras ahí, profe. De todas maneras ahí es donde Ramilín conoce a una muchacha que llama la Cadía, que esos dos se vuelven esposos, y de todas maneras ahí lo voy a presentarle con y me olvidé decir usted que Manuela con Ramiro, ellos dos tienen 2 hijos, Manolita con Enrique.
Estos dos son hijas de Manuela y Ramiro. Bueno, profe, aunque aquí lo darle como una vaina como de qué, como de los personajes, como lo más destacado y una descripción. Entonces, ¿qué? Entonces ahí es. Vamos a poner por primera. La primera es Losa, que la cual es la hermana de Gertrudis, que en este caso es Tula, que era que la hermosura espléndida y hermosura espléndida y pues están algún tanto provocativa de Losa. Losa significa flor de carne, el cual flor de carne que se abre, se cae la flor del cielo. Entonces a toda la luz y todo viento, la que llevaba a toda la gente. El otro personaje se llama Ramiro Cuadrado, aunque este es novio, esposo y también novio con el esposo con el familiar ya muerto de Losa. Y cuñado de Tula, que era un hombre muy esplendido, muy guapo, era hermoso, era simpático, que Tula lo define como un buen, como usted, Tula lo define como un buen partido ¿para qué? Como Tula lo define como un buen partido para Losa y supuestamente que se queda, que ella cree que él está enamorado de ella, pero lo estará usted porque como es un hombre de vergüenza y de palabra, se acabará por dar cariño a aquella con la que sea prometido ya. No lo creo, que hombre de volver atrás. Bueno, la última es Gertrudis, que era tía Tula. Pero también eran luego que los ojos tenaces de Gertrudis, los que sujetaban a los ojos que hayan fijado en ellos y pues a los que a la par le habían puesto, le habían ponían a raya y bien miradas y de cerca, aún despertaba más Gertrudis el ansia de goce. Gertrudis era como un cofre cerrado y sellado, en que se vivían un tesoro de ternuras y delicias secretas. La otra es personajes Don Primitivo, que era hermano de la madre de Losa y Gertrudis, aunque un sacerdote, aunque ese fue el que casó a Losa y también a Tula. Con este tío, con Primitivo, usted también conoce que vive. Yo creo que vive Losa y Gertrudis. Aunque que dice madre y abuela de Tula y Losa. Usted también es doña Venecia, ayuda, madre de Ramiro. Don Juan, médico, usted que pretendía Tula. Y lo otro que me he olvidado decirle, que es Don Juan,
y don Juan también estaba pequeño en la altura y eso. Padre Álvarez, aunque queda como el sacerdote Álvarez, aunque queda el confesor de Tula, usted que no es director espiritual. Los hijos de Ramiro y Rosa era Ramirín, era Rosita y la otra Elvira. La otra es Manuela. Manuela es como la sirvienta en casa de Tula y Ramiro, usted que al final se casa con Ramiro. La otra es los hijos de Ramiro y Manuela, Enrique y Manolita. La otra es Caridad, esposa de Ramirín. Esto lo voy a decir como alguna figura retórica. Yo dándole la voz. Como una metáfora que se habla en ese libro y eso. Y la otra es Silencio de hielo, silencio agorero. Página 35, de qué forma como oxímoron. La otra es Manso y Dulce Fuego, es lo mismo que la anterior. Y la otra es La vía de la joven madre si iba el retiro de gotas. Que eso es como que eso es como que eso es una metáfora, aunque bueno, de todas maneras ahí pasa, profe, que ahora lo ya es como unos temas de lo que, como unas frases. Esa es la página 42, dice que duda de Ramiro, por tanto también el cuñado ante su matrimonio impuesto por Tula. Otra es también el deseo de Tula por apartar al niño de todo lo que tenga que ver con el amor carnal. Que esta significa como que Tula quería apartar a todos los sobrinos, lo que ella llamaba hijos. De esta manera ahí fue donde, que ella lo apartaba como todo el amor carnal. Como ya le dije en el vaina anterior, como que ellos como que tuvieran una vaina, como que ellos como que tuvieran una vida sin conocer lo que era el sexo y todo eso. Hola, profesora Rosario, buenas tardes. Mi nombre es Elvira Jaime Díaz, de grado serie 02. De todas maneras, hoy le voy a hablar, aunque le voy a hablar sobre el resumen de la obra de la tía Tula. Esta obra es una novela escrita por Miguel Unamuno, publicada en el año 1921. Que la historia se desarrolla como en una etapa en que la historia se desarrolla como en los principios de que esa obra se basa como más a principio del siglo XIX, del principio a principios del siglo XX en España, y que también esto trata como donde la tía Tula, de todas maneras, como se toma como que el poder de la familia, toma el poder de su familia. Usted también al momento que muere su madre toma el poder. De todas maneras, al principio encontramos donde Rosa, lo único que sé es que también en esta trata donde Rosa que queda una joven, queda como una joven como muy linda. De todas maneras también ahí me parece que es donde Rosa se
se enamora de quién, se enamora de, bueno, eh, la otra es página 45. Podría decirse que se trata, la otra es, y ahora le dijo Gertrudis a su hermana: al odio, a querer mucho a tu marido, a ser dichoso y a darnos muchos hijos. Entonces esa podría decirse que se trata de un plural majestático, pero es el deseo de Tura, dicho en voz alta, el deseo de Tura, el deseo de ser madre de los hijos de Lamirdo, pero sin tener que compartir con él su cuerpo. Otra es que Lamirdo se fue, Gertrudis tomó a su sobrinillo, que no había sino Emil, encerrarse con él en su cuarto y sacando uno de sus pechos secos, uno de sus pechos de doncella, de que alevolado, que todo él le temblaba. Entonces, como con fiebre le temblaba por latidos del corazón, aunque queda derecho. Puso el botón de el pecho en la flor con rosada pálida y la boca del pequeñuelo, y gemía más, estrujando entre sus pálidos labios el conmovido pezón seco. Gertrudis, como desea un milagro, desea poder alimentar a ese niño con su propia leche para sentirle más suyo. Opinión: aunque cada profe, aunque cada loyal, mi opinión sobre el libro, aunque bueno, usted cuando en 1921, de todas maneras ahí fue donde apareció publicada la teatura Unamuno todavía un fin a un plazo de casi 20 años. Entonces, 20 años, que fue una novela corta, como la llamó el autor, como una sencilla historia. Donde Camilo se casa con Rosa, hermana de Gertrudis. Al nacer el tercer hijo, que era Elvira, que Rosa muere y Gertrudis se traslada a vivir a su casa para hacerse cargo de los niños y el cuñado. Poco después descubre que Camilo ha dejado embarazada a Manuela, que era como la empleada. A Manuela queda como la empleada. Entonces Gertrudis de nuevo le casa con ella por el bien de la criatura, y queda para el bien del hijo y de todos. Aunque al final es Gertrudis que se tiene que hacer cargo de 5 criaturas hasta que Sausta muere. El plantea la novela el tema de la Virgen Madre, que por ser madre pero sin tener que perder su virginidad, aunque que tú la mira esa virginidad desde su punto de vista de cristiano católico, pero en su simpleza se da como un poquito de cuenta de que al intentar buscar cierta verdad, se acaba pecando, que puede ser cuestionarse alguna pregunta. Las respuestas no se atienden a los cánones marcados por la Iglesia. Eso también es de reseñar la reflexión que se hace cuando se echa de su casa al médico don Juan, después de haberle hecho ciertas propuestas de matrimonio. El hombre me sacaba del quicio. Es cierto, su mirada me hería más que sus palabras, pero debí tratarles de otro modo. El pobrecillo parece que necesita de medio, pero no
que él busca, sino otro remedio específico y radical. Pero cuando supo que don Juan se remediaba, empezó a pensar si era en efecto calor de hogar lo que buscaba, aunque bien pronto dio en otra sospecha que lo subjetivo, esto también nomás en el corazón. Y al pensar esto, acordándose de su buen tío, se santiguó diciéndose, no, lo volveré a pensar. Eso porque que frenaba un pensamiento que mordía en el fruto de la ciencia del mal. Tomar ese cristianismo hasta el fin y a pesar de la Magdalena, es religión de hombres. Se decía que el trío masculino es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero y la madre, la religión de la madre está también está en la cría del Señor. Hágase en mí según tu voluntad y en pedir a tu Hijo que pudiera vino a unas bodas de vino que embriaga y también hace alegra y hace olvidar penas, para que el Hijo le diga que tengo yo que ver contigo, mujer, aún no ha venido mi hora, tengo que ver contigo, y llamar a la mujer y no vale. También volvió a santiguarse, pero esa es con verdadero temblor, y es que el demonio de su guarda así creía ella, que susurró, que también nombra al Frid. También Unamuno pinta a Tula como una mujer femenina, muy femenina, que además de feminista, también a la que no le gusta que le manden ningún hombre, ni tan siquiera su confesor, y no director espiritual. La tía Tura no toca otros temas muy de su agrado, como son referencias temáticas a una religión de manera de una meras apariencias, matrimonios pactados cuyo fin principal es la procreación o para salvar o no de mancillados, una sexualidad complicada y en el fondo turbia como la de Tula. La obsesión para trascender la muerte por la autocanonización, el eterno conflicto entre religión y el sexo, la sexualidad, este último es un tema que recorre toda la espina dorsal de la novela, y Unamuno lo trata con cierta liberalidad para la época, que la sexualidad estuviera apasionada por la maternidad, maternidad, la que ahoga cualquier otro sentimiento o sensación provocada por la reacción de su cuerpo, como cuando dicen pone a su sobrino que recién nació a su pecho. El Luis, nombre de germánico. ¿Qué voy a decir el significado del nombre de Gertrudis? Gertrudis, nombre de origen germánico, cuyo significado es de virgen guerrera, y que Tula lo es, una virgen madre luchadora, es madre con intermediarios, pero madre el fin. Bueno, esta frase fue como vaina de Juana Francisco. Bueno, profesora, llegamos a su fin. Espero que les haya gustado este video. Este video no es tanto confuso ni nada, un poquito confundido, que no me sabía tanto el tema. Bueno, pues ya que la hayan todo bien, todo bien.